Camino de Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él le preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí en estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándole que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían, y él hizo de más adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Se levantaron al instante y volvieron a Jerusalén. Y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. Hoy vamos a reflexionar Lucas 24 del 13 al 35, que se llama Camino de Emaús. Porque esta reflexión nos va a dar 3 pasos para encontrarnos con Jesús. El texto comienza diciendo que aquel día iban 2 de los discípulos de Jesús camino a un pueblo llamado Emaús. Y el texto dice que mientras caminaban iban hablando y discutían. Y Jesús los alcanzó, se les acercó mientras hablaban y discutían. Una pequeña reflexión que nos deja esos primeros versículos de este texto es que cuando la vida está más difícil para nosotros, es cuando Jesús está más cerca a nosotros. El texto dice que cuando hablaba y discutía, Jesús se les acercó. Jesús se acerca a nuestras vidas cuando estamos pasando los momentos más difíciles. Y dice el texto bíblico que Jesús le preguntó, ¿de qué van hablando? ¿De qué van discutiendo? Y ellos empezaron a contarle todo lo que había en su corazón. Estaban decepcionados porque ellos pensaban que Jesús, que era su líder, los iba a sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo judío. Ellos estaban esclavos por los romanos. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser ese libertador, esa persona que los iba a sacar de esa esclavitud. Ese era el líder que ellos estaban siguiendo. Y de pronto lo mataron. Y ya llevaba más de 3 días. Y ellos dijeron, no, ya no hay nada que hacer. Nos devolvemos para nuestro pueblo a seguir haciendo lo que antes hacíamos. Su corazón estaba realmente deprimido. Sentían que ya no habían perdido su tiempo, que ya no había nada que hacer. Y muchas veces así nos encontramos nosotros. Pero el texto dice
que tan pronto aquellos hombres sacaron todo lo que había en su corazón, miedo, resentimiento, falta de esperanza, dice que cuando le contaron todo eso a Jesús, Jesús empezó a hablarles de él desde los textos de Moisés, pasando por los profetas. Primer paso para uno encontrarse con Jesús es sacar todo lo que hay dentro de uno, dentro del corazón, todo el dolor, resentimiento, falta de esperanza, todo eso que está ahí acumulado en nuestro corazón, que no nos deja ser libres, hay que contárselo a Jesús. Y la mejor manera de contarle todo eso a Jesús es acercarnos al sacramento de la reconciliación. Primer paso para yo encontrarme con Jesús vivo y resucitado es hacer una buena confesión. Y el texto dice que tan pronto ellos le confesaron a Jesús todo lo que estaba pasando en su vida interior, Jesús empezó a explicarle las Escrituras. Segundo paso para yo tener un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado es leer la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios, todo lo que se refiere a Jesús. Hay un salmo, el salmo más largo que tenemos en la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 150 dice: tu palabra es luz para mis pies, faro para mis caminos. Si no leemos la palabra de Dios, lo más seguro es que nos tropecemos y nos caigamos. Hay que estar leyendo continuamente y reflexionando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar las herramientas necesarias para encontrarme con Él. Primer paso, una buena confesión. Segundo paso, leer la palabra de Dios. Y el texto bíblico sigue diciendo que cuando eran como las 6 de la tarde, aquellos hombres le dijeron a Jesús: quédate con nosotros, anochece. Y dice el texto que Jesús entró y se sentó con ellos. Tercer paso para encontrarnos con Jesús. Nosotros tenemos que pedirle a Jesús que entre a nuestro corazón. Tiene que todos los días, en tu oración diaria, pedirle a Jesús que sea el Señor de tu vida, que entre a tu corazón. Hay que hacer una rogativa diaria para que Jesús entre a nuestro corazón. Tercer paso, para yo encontrarme con Jesucristo vivo y resucitado, yo tengo que pedirle que Él entre a mi corazón. Y narra el texto que cuando Jesús entró y se sentó, pasó algo diferente a lo que sucede normalmente. Cuando uno invita a alguien a su casa, cuando uno invita a alguien a que se quede con uno, uno se desvive por atender a esa persona. Pero en este caso particular, Jesús no dejó que lo atendieran, sino que Él tomó la iniciativa. Y dice que hizo el gesto, el triple gesto que ellos estaban acostumbrados a verlo en sus correrías cuando eran discípulos de Jesús. Jesús bendijo, Jesús partió, Jesús repartió el pan. En el momento que ellos vieron ese triple gesto, enseguida reconocieron a Jesús. Y ese triple gesto que nos narra Lucas, no es más que Lucas nos está hablando de la Eucaristía. Y aquellos hombres, cuando vieron que Jesús hizo eso, de una vez dijeron: no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Pero Lucas quiso reafirmar todavía más esto. Dice Lucas que en el texto que y Jesús desapareció. Y no está diciendo que desapareció es porque se haya ido para otro lugar, se haya escondido detrás de la puerta o se haya ido para la cocina. Cuando Lucas no dice que se desapareció, lo que Lucas nos está insinuando es que se quedó ahí, en ese pedazo de pan. Se quedó en la Eucaristía para estar siempre con nosotros como Él nos los prometió. 3 pasos para yo encontrarme con Jesucristo vivo y resucitado. Una buena confesión, leer continuamente la palabra de Dios y pedirle a Jesús que se quede en mi corazón. Cuando yo hago esas 3 cosas, Jesús se me va a mostrar en la Eucaristía. La Eucaristía no va a ser simplemente para ir a misa, sino va a ser un acto tan importante que yo voy a descubrir a Jesús vivo y resucitado. Y cuando eso suceda, se me quitará todo miedo y yo iré a evangelizar y a hablarle a los demás
todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, como lo hicieron los discípulos de Maús. Hermano, que Dios te bendiga y espero que esta reflexión te ayude en tu proceso espiritual. Amén.